¿Has sentido alguna vez que todo en tu vida se desmorona? Que cada puerta se cierra, cada sueño se quiebra y cada esperanza se desvanece como humo. Hoy quiero compartir contigo dos verdades bíblicas poderosas que cambiarán tu perspectiva para siempre. En los próximos minutos descubrirás por qué Dios permite que todo falle aparentemente y qué promesas inquebrantables tienes en Cristo. Te pido que veas este video hasta el final porque la segunda parte contiene la clave que transformará tu dolor en propósito. Al terminar, comparte en los comentarios cuál fue el versículo que más tocó tu corazón. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más reflexiones que fortalecerán tu fe. Comencemos. En este primer momento, vamos a entender por qué existe el dolor en nuestras vidas y cómo Dios ve estas situaciones difíciles. No es casualidad que pasemos por momentos duros, y la Biblia nos muestra que hay una razón detrás de todo esto. Veremos ejemplos reales de personas que vivieron pérdidas terribles. Conoceremos las advertencias que Jesús nos dio sobre las dificultades y entenderemos cómo funciona el plan de Dios cuando todo parece estar saliendo mal. Vamos a conocer la historia de un hombre que perdió absolutamente todo en muy poco tiempo. Job era una persona muy rica que vivía en la tierra de Uz. Tenía miles de animales, muchos trabajadores, una familia grande con 10 hijos, y era muy respetado por todos en su ciudad. Era un hombre bueno que siempre hacía lo correcto y adoraba a Dios. Pero un día, todo cambió de forma drástica. El libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19, nos cuenta que llegaron 4 mensajeros, uno tras otro, cada uno con noticias terribles. El primer mensajero le dijo que unos ladrones se llevaron todos sus bueyes y burros y mataron a todos los trabajadores que los cuidaban. Antes de que terminara de hablar, llegó el segundo mensajero diciendo que cayó fuego del cielo y quemó todas las ovejas y a los pastores. El tercer mensajero llegó con más malas noticias. Otros ladrones se llevaron todos los camellos y mataron a los jóvenes que los cuidaban. Pero lo peor estaba por venir. El cuarto mensajero llegó llorando y le contó que todos sus hijos estaban reunidos en la casa del hermano mayor cuando un viento muy fuerte derribó la casa y los 10 hijos murieron aplastados. En un solo día, Job perdió todo su dinero, todos sus animales, todos sus trabajadores y lo más doloroso de todo, perdió a sus 10 hijos. Pero su respuesta fue increíble. En el versículo 20 y 21 dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Como si todo esto fuera poco, después Job se enfermó gravemente. Su cuerpo se llenó de llagas terribles desde la cabeza hasta los pies. Su propia esposa, desesperada por verlo sufrir tanto, le dijo que mejor maldijera a Dios y se muriera. Sus amigos llegaron para consolarlo, pero terminaron culpándolo por todo lo que había pasado, diciéndole que seguramente había hecho algo muy malo para merecer tanto sufrimiento. Job estaba completamente solo, sin dinero, sin familia, sin salud, sin apoyo y sin entender por qué le pasaba todo esto. Pero nunca dejó de creer en Dios, aunque no entendía lo que estaba viviendo. Ahora vamos a ver algo muy importante que Jesús mismo nos dijo sobre la vida. Muchas veces pensamos que seguir a Dios significa que todo va a salir bien siempre, que nunca vamos a tener problemas, que vamos a ser ricos y felices todo el tiempo. Pero Jesús fue muy claro y honesto sobre lo que podemos esperar en esta vida. La noche antes de morir en la cruz, Jesús estaba hablando con sus discípulos por última vez. Sabía que al día siguiente iba a sufrir mucho, y también sabía que sus seguidores iban a pasar por momentos muy difíciles. Por eso, en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33, les dijo:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no les mintió. No les prometió una vida fácil llena de comodidades. Al contrario, les advirtió que iban a tener aflicción, que iban a sufrir, que iban a pasar por problemas. Pero también les dijo algo hermoso, que podían tener paz en medio de esos problemas porque Él ya había ganado la batalla más importante. Esto significa que cuando las cosas van mal en nuestras vidas, cuando perdemos el trabajo, cuando se enferma alguien que amamos, cuando tenemos problemas económicos, cuando nos sentimos solos, no es porque Dios nos abandonó o porque hicimos algo terrible que nos mereció este castigo. Es simplemente parte de vivir en este mundo que está lleno de problemas. Incluso los seguidores más fieles de Jesús pasaron por momentos terribles. Los discípulos fueron perseguidos, golpeados, metidos en la cárcel y algunos hasta murieron por seguir a Jesús. Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, pasó por naufragios, fue apedreado, azotado y vivió muchas necesidades. Pero todos ellos tenían esa paz que Jesús había prometido. Aquí vamos a descubrir algo muy importante. Dios tiene un plan bueno para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos. Cada situación difícil que vivimos puede ser usada por Dios para algo mejor, para ayudarnos a crecer, para hacernos más fuertes, o para bendecir a otras personas a través de nuestra experiencia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo escribió: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Esta es una promesa increíble. Nos enseña que Dios conoce exactamente cuánto podemos aguantar. Él no permite que pasemos por más problemas de los que podemos manejar con su ayuda. Siempre hay una salida. Siempre hay esperanza. Siempre hay un propósito detrás de lo que estamos viviendo. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, nos explica cómo funciona este proceso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es como una cadena. Primero viene la tribulación, el problema, la dificultad. Esa tribulación nos enseña a tener paciencia, a esperar, a no desesperarnos. La paciencia nos ayuda a desarrollar un carácter probado, maduro, fuerte. Y ese carácter probado nos da esperanza real, una esperanza que no falla porque está basada en el amor de Dios. En este punto veremos algo fascinante. Es en los momentos más difíciles cuando mejor podemos conocer quién es Dios realmente. Cuando todo está bien, es fácil pensar que no necesitamos a nadie. Pero cuando estamos en crisis, cuando no sabemos qué hacer, ahí es cuando Dios se muestra de manera especial. Pensemos en lo que pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto. Estuvieron caminando por el desierto y llegaron hasta la orilla del Mar Rojo. Cuando se dieron vuelta, vieron que el ejército egipcio venía persiguiéndolos para matarlos. Estaban atrapados, por un lado el mar, por el otro los soldados. Parecía que todo había terminado, que no había esperanza. Pero en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14, Moisés les dijo algo increíble. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En ese momento imposible, cuando ya no había nada que hacer humanamente, Dios mostró su poder de una manera que nunca habían visto. Abrió el mar para que su pueblo pasara caminando en seco, y después cerró las aguas sobre los soldados egipcios. Los israelitas conocieron a Dios como su libertador, como su protector, como alguien que puede hacer lo imposible. Nunca hubieran experimentado este lado de Dios si no hubieran estado en esa crisis terrible.
Fue precisamente en el momento más oscuro cuando pudieron ver la luz más brillante. El Salmo 46 versículos 1 al 3 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando todo se está cayendo a pedazos, cuando parece que el mundo se acaba, ahí es cuando podemos conocer a Dios como nuestro refugio seguro. Aquí vamos a entender algo muy importante que muchas personas confunden. No todo sufrimiento es castigo por algo malo que hicimos. Hay una gran diferencia entre cuando Dios nos castiga por el pecado y cuando nos disciplina como un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 6 al 8, explica esto muy claramente. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Piensa en un padre terrenal que ama mucho a su hijo. Cuando el niño hace algo peligroso o algo malo, el padre lo corrige, no para hacerle daño, sino para protegerlo y ayudarlo a aprender. El padre no disfruta castigando a su hijo, pero lo hace porque lo ama y quiere que crezca bien. Dios hace lo mismo con nosotros. La disciplina viene del amor, no del enojo. Es como cuando un doctor te da una medicina que sabe fea, pero es necesaria para curarte. Dios a veces permite que pasemos por situaciones difíciles para ayudarnos a crecer espiritualmente, para corregirnos cuando vamos por un camino equivocado, o para prepararnos para algo mejor. El castigo es diferente. Es cuando alguien paga por algo malo que hizo. Pero para los que creemos en Jesús, Él ya pagó por todos nuestros pecados cuando murió en la cruz. Por eso, lo que vivimos ahora no es castigo vengativo, sino disciplina amorosa de un Padre que nos quiere ver crecer y madurar. En esta parte vamos a entender por qué a veces Dios parece tardarse en actuar cuando necesitamos su ayuda urgentemente. Sus tiempos son completamente diferentes a los nuestros, y hay una razón muy importante para esto. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, leemos: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para Dios, el tiempo funciona de manera completamente diferente a como funciona para nosotros. Lo que para nosotros es una eternidad de espera y desesperación, para Él puede ser solo un momento. Él ve toda la historia desde el principio hasta el final, como si estuviera viendo una película completa, mientras nosotros solo vemos el pedacito donde estamos parados ahora. Imagínate que estás leyendo un libro muy emocionante, pero solo puedes leer una palabra por día. Estarías desesperado por saber qué pasa después, cada día se sentiría eterno. Pero el autor del libro ya conoce toda la historia completa. Así es como nosotros vivimos la vida, palabra por palabra, día por día, mientras Dios ya conoce el final de la historia. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 nos recuerda: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios sabe cuál es el momento perfecto para cada cosa en nuestras vidas. A veces necesitamos pasar por un tiempo de preparación antes de recibir lo que necesitamos. Otras veces, lo que creemos que necesitamos urgentemente no es realmente lo mejor para nosotros en ese momento. Ahora conoceremos a un hombre que nos enseña cómo mantener la confianza en Dios, incluso cuando la situación es humanamente imposible. Abraham vivió una experiencia que nos muestra cómo actuar cuando las promesas de Dios parecen no tener sentido. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le hizo una promesa increíble. Le dijo que iba a ser padre de una nación muy grande,
que sus descendientes iban a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara no tenían hijos, y ya eran muy viejos para tenerlos. Pasaron 10 años, 20 años, 25 años y nada. Abraham ya tenía 100 años y Sara 90. Desde cualquier punto de vista humano, era imposible que tuvieran un hijo. Sus cuerpos ya estaban demasiado viejos, pero Abraham siguió creyendo en la promesa de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 18 al 21 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tenía 2 opciones: creer en lo que veían sus ojos, que era imposible tener hijos a esa edad, o creer en lo que Dios le había prometido. Decidió creer en Dios. No fingió que la situación no era difícil. Sabía perfectamente que humanamente era imposible. Pero también sabía que para Dios no hay nada imposible. Y efectivamente, al año siguiente nació Isaac. Abraham se convirtió en padre a los 100 años, y de él descendió toda la nación de Israel, y después, a través de esa familia, nació Jesús. Para terminar este primer momento, vamos a abordar una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. ¿Por qué las personas buenas también sufren? ¿Por qué Dios no protege siempre a los que le sirven fielmente? ¿Por qué a veces parece que a las personas malas les va mejor que a las buenas? El Salmo 73 nos muestra a un hombre llamado Asaf luchando con esta misma pregunta que nos molesta a todos. Asaf estaba muy confundido, porque veía que las personas malvadas tenían éxito. Eran ricas, parecían felices y nunca tenían problemas. Mientras tanto, él y otros que servían a Dios pasaban por dificultades, enfermedades y sufrimientos. Asaf llegó al punto de pensar que no valía la pena servir a Dios. Pero en los versículos 16 y 17 dice: Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando Asaf buscó a Dios en oración, cuando pasó tiempo en su presencia, entendió algo muy importante. Hay cosas que solo podemos comprender desde la perspectiva de Dios. El sufrimiento de las personas buenas no significa que Dios sea injusto o que no le importe lo que nos pasa. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, encontramos: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Incluso Jesús, siendo perfecto, sin haber hecho nunca nada malo, sufrió terriblemente. Fue rechazado, traicionado, golpeado y murió en una cruz. Si el Hijo de Dios sufrió, no debería sorprendernos que nosotros también pasemos por momentos difíciles. Nuestro sufrimiento nos conecta con Jesús de una manera especial. Ahora vamos a conocer las promesas que Dios nos ha dado y que nunca van a cambiar, sin importar lo terrible que sea la situación que estemos viviendo. Estas promesas son como anclas en medio de la tormenta, algo sólido a lo que podemos agarrarnos cuando todo se está moviendo. Veremos compromisos específicos que Dios hizo con su pueblo, cómo estas promesas han funcionado a través de la historia, y por qué podemos confiar completamente en ellas, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Vamos a comenzar con una de las promesas más poderosas que Dios ha hecho a su pueblo. Es un compromiso que Él repite varias veces en la Biblia
porque sabe que necesitamos escucharlo una y otra vez, especialmente cuando nos sentimos completamente solos. Esta promesa aparece por primera vez cuando Moisés estaba muy viejo y sabía que iba a morir pronto. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero Moisés no iba a poder acompañarlos. Imagínate el miedo que sentían. Habían dependido de Moisés por 40 años en el desierto, y ahora iban a tener que enfrentar enemigos poderosos sin su líder. En el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Moisés les dijo: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará». Era como si Dios les estuviera diciendo: «Yo voy a estar con ustedes siempre, no se preocupen». Pero la historia no termina ahí. Años después, cuando Josué también estaba llegando al final de su vida, Dios le repitió la misma promesa. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 5, Dios le dijo: «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé». Muchos siglos después, el escritor de la carta a los Hebreos recordó esta misma promesa. En el capítulo 13 versículo 5 escribió: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré». Esta no es una promesa que Dios hizo solo una vez y después se olvidó. Es un compromiso que Él repite una y otra vez porque es parte de su carácter. Dios no es como las personas que prometen algo cuando están de buen humor y después cambian de opinión. Su promesa de estar siempre con nosotros es tan segura como su propia existencia. Cuando sientes que todo el mundo te ha abandonado, cuando tus amigos no te llaman, cuando tu familia no te entiende, cuando te sientes completamente solo en tus problemas, puedes recordar esta promesa: Dios nunca te va a dejar. Él está ahí contigo en este momento, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque todo te diga lo contrario. Ahora vamos a conocer una promesa que ha consolado a millones de personas a través de los siglos, pero que también es una de las más difíciles de entender cuando estamos en medio del dolor. Es la promesa de que Dios puede usar todas las cosas, incluso las malas, para nuestro bien. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Cuando Pablo escribió esta carta, no estaba sentado cómodamente en una oficina sin problemas. Él había sido azotado, apedreado, naufragado, había pasado hambre, frío, y había estado en peligro de muerte muchas veces. Conocía el sufrimiento de primera mano. Por eso, cuando dice que todas las cosas cooperan para bien, no lo dice como alguien que nunca ha sufrido. La palabra todas en este versículo es muy importante. No dice algunas cosas o las cosas buenas, dice todas las cosas. Esto incluye las pérdidas, las enfermedades, las traiciones, los fracasos, las desilusiones. Todas estas cosas pueden ser usadas por Dios para nuestro bien. Pero Pablo también pone una condición muy clara. Esto es para los que aman a Dios. No es una promesa general para toda la humanidad. Es específicamente para las personas que tienen una relación con Dios, que lo aman y confían en Él. Lo siento. Y hay algo más importante. El bien al que se refiere Pablo no siempre es lo que nosotros pensamos que es bueno. A veces pensamos que bien significa tener dinero, salud, éxito o una vida fácil. Pero el bien de Dios es mucho más profundo. Su bien es hacernos más parecidos a Jesús, darnos paz verdadera, ayudarnos a crecer espiritualmente y prepararnos para la eternidad. El versículo 29 nos explica cuál es ese bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo.
El plan de Dios es que lleguemos a ser como Jesús en carácter, en amor, en fe, en compasión. Esto significa que cuando perdemos un trabajo, Dios puede usar esa experiencia para enseñarnos a confiar más en Él. Cuando pasamos por una enfermedad, puede usar esa situación para acercarnos más a Él y para que aprendamos a valorar lo que realmente importa. Cuando alguien nos traiciona, Dios puede usar ese dolor para desarrollar en nosotros más compasión hacia otros que han sido heridos. En esta parte vamos a ver cómo Dios ha cumplido sus promesas a lo largo de toda la historia. No es un Dios que promete cosas y después no las cumple. Generación tras generación, las personas han comprobado que sus promesas son verdaderas. Comencemos con Noé. Cuando Dios le dijo que iba a destruir la tierra con un diluvio, también le prometió que lo iba a salvar a él y a su familia si construía el arca. La gente se burlaba de Noé porque nunca había llovido así en la tierra, pero él siguió construyendo durante años porque confiaba en la promesa de Dios. Y efectivamente, cuando vino el diluvio, Dios cumplió su promesa y salvó a Noé y su familia. Después está la promesa que Dios le hizo a Abraham de darle la tierra de Canaán. Abraham nunca vio el cumplimiento completo de esa promesa durante su vida, pero 400 años después, cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los llevó exactamente a esa tierra que había prometido. En el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45, leemos: No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Después de 40 años en el desierto, después de todas las batallas, después de todos los obstáculos, cada promesa que Dios había hecho se cumplió exactamente como Él había dicho. Siglos después, cuando el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia, lejos de su tierra, tristes y pensando que Dios se había olvidado de ellos, el profeta Jeremías les recordó la fidelidad de Dios. En el capítulo 29, versículo 10 y 11, Dios les dijo: Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y exactamente 70 años después, tal como Dios había prometido, el pueblo regresó a su tierra. La promesa se cumplió al pie de la letra. En el Nuevo Testamento vemos la promesa más grande de todas, que Dios iba a enviar un Salvador. Durante siglos las personas esperaron y esperaron. Pasaron cientos de años y algunas personas empezaron a dudar. Pero en el momento exacto que Dios había planeado, nació Jesús en Belén, exactamente como los profetas habían dicho. La primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9 nos dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel, siempre cumple lo que promete. Ahora vamos a conocer cómo los grandes hombres de fe de la Biblia se agarraron de las promesas de Dios cuando todo parecía perdido. Ellos nos enseñan cómo actuar cuando las circunstancias contradicen completamente lo que Dios nos ha prometido. Isaac es un ejemplo perfecto. Dios le había prometido que él iba a bendecir a su hijo Jacob, pero cuando Isaac era viejo y estaba a punto de morir, parecía que Jacob no iba a recibir esa bendición, porque su hermano Esaú era el favorito del padre. La situación se veía muy complicada, pero Dios cumplió su promesa de una manera que nadie esperaba. Jacob también vivió momentos muy oscuros. Tuvo que huir de su casa porque su hermano quería matarlo. Trabajó 14 años para casarse con la mujer que amaba. Sus propios hijos lo engañaron y le hicieron creer que José había muerto. Pero en medio de todas estas pruebas, Jacob recordaba las promesas que Dios le había hecho, y eso lo mantenía firme. Cuando Jacob era muy viejo y estaba bendiciendo a sus nietos,
En el libro de Génesis capítulo 48, versículo 15 y 16 dijo: «Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes». Incluso al final de su vida, Jacob recordaba cómo Dios había sido fiel con él durante todos esos años difíciles. José es otro ejemplo increíble. Cuando era joven, Dios le mostró en sueños que él iba a ser un líder importante y que su familia se iba a inclinar ante él. Pero después de esos sueños, su vida se volvió una pesadilla. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue acusado falsamente y metido en la cárcel, y pasó años olvidado en prisión. Cualquier persona normal hubiera pensado que los sueños eran mentira, que Dios se había equivocado, o que nunca iba a cumplir lo que había prometido. Pero José siguió creyendo. En la cárcel, cuando interpretaba los sueños de otros prisioneros, siempre daba la gloria a Dios. No se amargó, no perdió la fe. Y al final, después de 13 años de sufrimiento, Dios cumplió exactamente lo que había prometido. José se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, y efectivamente, su familia se inclinó ante él cuando vinieron a buscar comida durante la hambruna. En este punto, vamos a ver algo muy importante. Cómo recordar las veces que Dios nos ha ayudado antes puede darnos fuerzas para enfrentar los problemas actuales. La memoria es una herramienta muy poderosa en la vida espiritual. David entendía muy bien este principio. Cuando era joven y pastoreaba las ovejas de su padre, tuvo que enfrentar leones y osos que querían atacar al rebaño. Dios le dio fuerzas para vencer a esas bestias salvajes. Años después, cuando se enfrentó al gigante Goliat, David recordó esas victorias pasadas. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37, David le dijo al rey Saúl: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Añadió David: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». David no se enfocó en el tamaño del gigante o en la burla de la gente. Se enfocó en recordar cómo Dios lo había ayudado antes. Esa memoria le dio la confianza para enfrentar a Goliat con solo una honda y 5 piedras. El Salmo 77 nos muestra a un hombre que estaba pasando por una crisis terrible. En los versículos 7 al 9 dice: «Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a sernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades?». Pero después, en los versículos 11 y 12, el salmista hace algo muy inteligente. «Me acordaré de las obras de Jotá. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y hablaré de tus hechos». Cuando recordó lo que Dios había hecho antes, su perspectiva cambió completamente. En lugar de enfocarse en el problema actual, se enfocó en la fidelidad pasada de Dios, y eso le dio esperanza para el futuro. La primera carta de Samuel, capítulo 7, versículo 12, nos cuenta que después de una gran victoria, Samuel puso una piedra como memorial y la llamó Ebenezer, que significa «hasta aquí nos ayudó Jehová». Era una forma de recordar para siempre esa victoria, para que cuando vinieran problemas futuros, pudieran ver esa piedra y recordar que Dios había sido fiel. Ahora vamos a entender por qué es tan importante leer y pensar en la Biblia,
especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. La palabra de Dios no es solo un libro más, es el alimento del alma y la fuente de nuestra fortaleza espiritual. El Salmo 1, versículos 1 al 3 nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando una persona medita en la palabra de Dios día y noche, se vuelve como un árbol plantado junto a un río. Sin importar si hay sequía o tormenta, el árbol sigue fuerte porque sus raíces están conectadas a una fuente de agua que nunca se agota. Jesús entendía perfectamente este principio. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, después de 40 días sin comer, Jesús no discutió con él ni trató de explicarle por qué estaba equivocado. Simplemente citó las Escrituras. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene un poder especial. El libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, nos explica: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando leemos la Biblia durante una crisis, no estamos leyendo solo palabras escritas por hombres hace miles de años. Estamos leyendo palabras que Dios habla directamente a nuestro corazón en este momento. Cada promesa que leemos se vuelve personal para nuestra situación. El Salmo 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando todo está oscuro y no sabemos qué camino tomar, la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina el siguiente paso que debemos dar. En el versículo 114 del mismo Salmo dice: Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Cuando nos sentimos indefensos y vulnerables, la palabra de Dios se convierte en nuestro refugio y nuestra protección. En esta parte vamos a conocer una de las promesas más hermosas de toda la Biblia, una promesa que Dios hizo específicamente para los momentos más difíciles de nuestras vidas. Es una promesa que nos asegura que no importa qué tan terrible sea lo que estemos enfrentando, Él estará con nosotros. El profeta Isaías escribió en el capítulo 43, versículo 2: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa es muy específica. No dice si acaso pasas por aguas, o en caso de que tengas que pasar por fuego. Dice cuando pases, dando por hecho que todos vamos a pasar por estos momentos difíciles en algún momento de nuestras vidas. Las aguas y los ríos en la Biblia muchas veces representan problemas que parecen abrumadores, situaciones que nos hacen sentir como si nos estuviéramos ahogando. El fuego representa las pruebas que nos causan mucho dolor, como la pérdida de alguien que amamos, una enfermedad grave o una traición que nos rompe el corazón. Pero Dios promete que cuando pasemos por estas experiencias, Él estará con nosotros. No promete que no vamos a pasar por el agua, pero promete que no nos vamos a ahogar. No promete que no vamos a pasar por el fuego, pero promete que no nos vamos a quemar. Esta promesa se cumplió de manera literal con 3 jóvenes judíos en Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego. El rey Nabucodonosor los metió en un horno de fuego ardiente porque se negaron a adorar su estatua. El fuego estaba tan caliente que mató a los soldados que los echaron adentro. Pero en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 24 y 25,
leemos: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dios envió a su ángel para estar con ellos en el fuego. Cuando salieron, ni siquiera olían a humo. El fuego no los dañó porque Dios cumplió su promesa de estar con ellos. El versículo 1 de Isaías 43 nos explica por qué Dios hace esta promesa. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios nos protege porque somos suyos. Él nos creó, nos formó, nos redimió y nos puso su nombre. Somos su propiedad más preciada, y Él no va a permitir que nada nos destruya. Para terminar este segundo momento, vamos a conocer la promesa más sólida de todas, la esperanza que tenemos en Jesús. Esta esperanza es como un ancla que mantiene nuestra alma segura sin importar qué tan fuerte sea la tormenta. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 18 y 19 nos dice: Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla es algo muy pesado que se tira al fondo del mar para que el barco no se mueva cuando hay tormentas. Sin importar qué tan fuertes sean las olas o qué tan violento sea el viento, si el ancla está bien puesta, el barco va a estar seguro. Nuestra esperanza en Cristo es como esa ancla. Jesús no está aquí en la tierra, donde las cosas cambian constantemente. Él está en el cielo, en el lugar más seguro que existe, sentado a la derecha del Padre. Nuestra esperanza está conectada con Él, y nada ni nadie puede mover a Jesús de ese lugar. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, Jesús les dijo a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa de Jesús es nuestra ancla principal. No importa qué tan mal se pongan las cosas aquí en la tierra, sabemos que esto no es permanente. Jesús está preparando un lugar perfecto para nosotros, y algún día va a venir a buscarnos para llevarnos con Él. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos explica más sobre esta esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra esperanza no es solo un sentimiento positivo o un deseo de que las cosas mejoren. Es una esperanza viva, basada en el hecho de que Jesús resucitó de los muertos. Si Él pudo vencer a la muerte, puede vencer cualquier problema que estemos enfrentando. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, nos asegura: Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas que hemos visto en este momento se hacen realidad a través de Jesús. Llegamos al momento más esperanzador de nuestra reflexión. Aquí vamos a descubrir qué sucede después de pasar por las crisis más difíciles de la vida. No vamos a quedarnos en el sufrimiento, sino que veremos cómo Dios usa esas experiencias dolorosas para transformarnos en personas mejores, más fuertes y más parecidas a Él.
conoceremos los frutos buenos que salen de las pruebas, cómo cambia nuestro carácter y por qué al final podemos decir que valió la pena pasar por todo lo que vivimos. Vamos a entender cómo funciona el proceso de purificación en nuestras vidas usando la imagen del oro. Cuando el oro sale de la mina, está mezclado con muchas impurezas, piedras y otros metales. Para obtener oro puro, hay que ponerlo en un fuego muy caliente que derrite todo y separa lo que es oro verdadero de lo que no sirve. El libro de Job, capítulo 23, versículo 10, nos muestra cómo Job entendió este proceso en medio de su sufrimiento. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job sabía que todo lo que estaba viviendo tenía un propósito. Dios lo estaba refinando como se refina el oro. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, explica este proceso con más detalle. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando estamos en medio de una crisis, es como si estuviéramos en el fuego del refinador. Ese fuego quema las cosas que no necesitamos, el orgullo, la confianza en nosotros mismos, el amor al dinero, los rencores, los miedos, las preocupaciones excesivas. Al final del proceso, lo que queda es fe pura, más valiosa que el oro. El profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 3, describe a Dios como un refinador. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Un refinador de oro se sienta frente al fuego y observa cuidadosamente el proceso. Sabe exactamente cuánto calor necesita y por cuánto tiempo. No deja el oro más tiempo del necesario porque se podría dañar. De la misma manera, Dios observa cuidadosamente nuestro proceso de refinamiento. Él sabe exactamente cuánta presión necesitamos y por cuánto tiempo. El refinador sabe que el oro está listo cuando puede ver su propio rostro reflejado en el metal derretido. Así también, Dios sabe que nuestro proceso está completo cuando puede ver el rostro de Jesús reflejado en nuestras vidas. Ahora vamos a ver la historia completa de José, para entender cómo Dios puede llevarnos de los lugares más bajos a las posiciones más altas después de pasar por pruebas terribles. José experimentó una transformación increíble que solo fue posible a través del sufrimiento. Cuando José tenía 17 años, era el hijo favorito de su padre Jacob. Un día tuvo sueños donde Dios le mostró que él iba a ser un líder y que su familia se iba a inclinar ante él. Pero desde ese momento, su vida se convirtió en una pesadilla que duró 13 años. Sus hermanos lo odiaban por ser el favorito y por sus sueños. Un día, cuando José fue a visitarlos al campo, ellos lo agarraron, le quitaron su túnica especial y lo echaron en una cisterna vacía para dejarlo morir. Después cambiaron de opinión y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban por ahí. José llegó a Egipto como esclavo y fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Ahí trabajó duro y Dios lo bendijo, hasta que la esposa de Potifar trató de seducirlo. Cuando José se negó a pecar, ella lo acusó falsamente y José fue metido en la cárcel. En la cárcel, José siguió siendo fiel a Dios. Interpretó los sueños de dos prisioneros que habían trabajado para el faraón. Uno de ellos regresó a su trabajo y José le pidió que se acordara de él, pero el hombre se olvidó completamente de José durante 2 años más. Pero todo cambió cuando el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. En el libro de Génesis capítulo 41 versículos 14 al 16 leemos: Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó,
y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José interpretó los sueños del Faraón, explicándole que venían 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre terrible. También le dio un plan para prepararse para la hambruna. El Faraón quedó tan impresionado que lo nombró gobernador de todo Egipto. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de la nación más grande del mundo. Tenía 30 años cuando esto pasó. Había pasado 13 años en esclavitud y prisión, pero esos años difíciles lo habían preparado para la responsabilidad más grande de su vida. Durante los años de abundancia, José almacenó comida por todo Egipto. Cuando llegó la hambruna, no solo salvó a Egipto, sino a todas las naciones vecinas, incluyendo a su propia familia. Sus hermanos vinieron a comprar comida y se inclinaron ante él, exactamente como Dios había mostrado en los sueños de José cuando era joven. Al final, José les dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En esta parte vamos a descubrir por qué hay ciertos aspectos de nuestro carácter que solo se pueden desarrollar cuando pasamos por dificultades. Es imposible crecer en algunas áreas sin enfrentar pruebas que nos desafíen y nos hagan más fuertes. La carta de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos explica este principio. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es una cualidad que no se puede aprender en un salón de clases. Solo se desarrolla cuando tenemos que esperar en situaciones difíciles, cuando las cosas no salen como queremos, cuando tenemos que confiar en Dios sin ver resultados inmediatos. Imagínate a un atleta que quiere desarrollar músculos fuertes. No puede hacerlo acostado cómodamente en su casa. Tiene que ir al gimnasio y levantar pesas pesadas. Al principio le duele, se cansa, suda, pero esa resistencia es exactamente lo que necesita para que sus músculos crezcan. Si nunca enfrentara resistencia, nunca se haría fuerte. Lo mismo pasa con nuestro carácter espiritual. La compasión se desarrolla cuando hemos sufrido y entendemos el dolor de otros. La humildad crece cuando nos damos cuenta de que no podemos controlar todo en nuestras vidas. La fe se fortalece cuando tenemos que confiar en Dios sin ver evidencia física de su ayuda. El rey David escribió en el Salmo 119, versículo 71: Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David reconoció que las experiencias difíciles que había vivido le habían enseñado cosas sobre Dios que nunca hubiera aprendido en tiempos fáciles. Pablo entendía muy bien este principio. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, escribió: Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había aprendido que cuando él era débil, cuando no podía resolver las cosas por sí mismo, ahí era cuando mejor podía experimentar el poder de Dios. Esta lección solo la pudo aprender pasando por momentos donde se sintió completamente vulnerable e indefenso. Ahora vamos a ver cómo las pruebas que vivimos nos dan una historia poderosa para ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares.
Nuestro testimonio se vuelve más creíble y más útil cuando incluye momentos difíciles donde Dios nos ayudó. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, explica este principio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando alguien que nunca ha pasado por problemas serios trata de consolar a una persona que está sufriendo, sus palabras suenan vacías. Es como si alguien que nunca ha manejado un auto tratara de enseñar a manejar. No tiene la experiencia necesaria para entender realmente lo que está diciendo. Pero cuando alguien que ha pasado por una crisis similar te cuenta cómo Dios lo ayudó, sus palabras tienen un peso diferente. Tú sabes que esa persona realmente entiende lo que estás viviendo porque ya caminó por ese mismo valle. Pedro es un ejemplo perfecto de esto. Antes de negar a Jesús, Pedro era impulsivo y confiado en sí mismo. Pensaba que nunca iba a fallarle a Jesús. Pero cuando llegó el momento de la prueba, negó 3 veces que conocía a Jesús. Se sintió terrible, lloró amargamente y se creyó el peor de los fracasados. Sin embargo, Jesús lo restauró y lo perdonó completamente. Años después, Pedro escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro podía escribir estas palabras con autoridad porque había vivido ese proceso en carne propia. Había experimentado el fracaso más doloroso de su vida, pero también había experimentado la gracia restauradora de Dios. En el libro de los Hechos, vemos a Pedro predicando con un poder increíble. El día de Pentecostés, 3.000 personas se convirtieron cuando él habló. Pero su mensaje no era solo sobre el amor de Dios, también incluía su propia historia de fracaso y restauración. Cuando Pablo escribía a las iglesias, siempre incluía en sus cartas las dificultades que había enfrentado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, él habla de todos los sufrimientos que había vivido: azotes, apedreamientos, naufragios, peligros, hambre, frío. Pero todo eso hacía que su testimonio fuera más poderoso, no más débil. En este punto vamos a entender cómo el sufrimiento nos hace más sensibles al dolor de otras personas. Cuando hemos pasado por momentos difíciles, desarrollamos una capacidad especial para entender y ayudar a quienes están sufriendo. Antes de pasar por pruebas, es fácil juzgar a las personas que están en problemas. Pensamos, si yo estuviera en su lugar, actuaría diferente. O si tuviera más fe, no estaría pasando por eso. Pero cuando nosotros vivimos situaciones similares, nos damos cuenta de que no es tan fácil como pensábamos. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos dice algo hermoso sobre Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús puede entender perfectamente nuestro dolor porque Él también sufrió. Él experimentó la traición, el rechazo, la soledad, el dolor físico y hasta la muerte. Por eso, cuando oramos, sabemos que Él realmente entiende lo que estamos sintiendo. Job es otro ejemplo de cómo el sufrimiento desarrolla compasión. Antes de perder todo, Job era un hombre bueno, pero probablemente no entendía completamente el dolor de los pobres y los afligidos. Después de su experiencia, en el capítulo 42, versículo 10 y 11 leemos: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él,
y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Después de su sufrimiento, Job oró por sus amigos, incluso por aquellos que lo habían juzgado mal durante su crisis. Había desarrollado una compasión que no tenía antes. Pablo también desarrolló esta compasión a través de sus sufrimientos. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, escribió: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Pablo sabía lo que era llevar cargas pesadas, por eso podía enseñar a otros a ayudarse mutuamente. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, Pablo escribió: «También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos». Pablo sabía cómo tratar a diferentes tipos de personas porque él había pasado por diferentes tipos de dificultades. Había experimentado desánimo, debilidad y momentos donde necesitó paciencia de otros. Aquí vamos a ver cómo las dificultades nos hacen más parecidos a Jesús en nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Este es uno de los propósitos más importantes del sufrimiento en la vida del creyente. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Nos explica el plan de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El objetivo de Dios no es solo que seamos felices o que tengamos éxito. Su objetivo principal es que lleguemos a ser como Jesús. Y muchas de las cualidades de Jesús solo se pueden desarrollar a través de experiencias difíciles. Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. El libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice: «Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia». Esto no significa que Jesús era desobediente antes, sino que experimentó lo que significa obedecer a Dios en circunstancias muy difíciles. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, la noche antes de morir, oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». En ese momento de dolor extremo, Jesús eligió obedecer la voluntad del Padre, aunque eso significara sufrir terriblemente. Nosotros aprendemos la misma obediencia cuando tenemos que elegir hacer lo correcto en medio de situaciones dolorosas. Cuando perdonamos a alguien que nos lastimó, cuando decidimos confiar en Dios aunque no entendemos lo que está pasando, cuando elegimos ser generosos aunque nosotros estemos pasando necesidades, estamos desarrollando el carácter de Cristo. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, describe la actitud de Jesús. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Jesús desarrolló humildad, servicio y obediencia. Estas cualidades se formaron a través de experiencias donde tuvo que renunciar a su comodidad y preferencias personales para cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros pasamos por pruebas y elegimos responder como Jesús respondería, su carácter se va formando en nosotros. Si alguien nos trata mal y elegimos responder con amor en lugar de venganza, estamos desarrollando el corazón de Cristo. Si perdemos algo importante y elegimos confiar en Dios en lugar de amargarnos, estamos creciendo en fe como la de Jesús. En esta parte vamos a conocer una promesa hermosa: que Dios no solo repara lo que se rompió en nuestras vidas, sino que muchas veces nos da más de lo que teníamos antes de la crisis. Esta es la manera especial que Dios tiene de compensarnos por el dolor que hemos sufrido. El ejemplo más claro de esto está en la historia de Job. Después de pasar por la pérdida total, Dios restauró todo lo que había perdido, pero en mayor cantidad.
En el capítulo 42, versículos 12 y 13 leemos: «Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas». Antes de la crisis, Job tenía 7.000 ovejas, después tuvo 14.000. Antes tenía 3.000 camellos, después tuvo 6.000. Antes tenía 500 yuntas de bueyes, después tuvo 1.000. En todo, Dios le dio exactamente el doble de lo que había perdido. El profeta Joel habló de esta misma promesa en el capítulo 2, versículo 25. «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros». Dios prometió restaurar los años que habían sido destruidos por las plagas. No solo iba a detener la destrucción, sino que iba a devolver todo lo que se había perdido, como si esos años difíciles nunca hubieran existido. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, encontramos otra promesa de restauración. «En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo». Esta promesa dice que donde antes había vergüenza y deshonra, Dios va a poner doble honra. Donde antes había tristeza, va a poner gozo perpetuo. Es como si Dios fuera un maestro constructor que no solo repara una casa dañada, sino que la reconstruye mejor de lo que era antes. En el Nuevo Testamento vemos este principio en la vida de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro pensó que su ministerio había terminado para siempre. Pero Jesús no solo lo perdonó, sino que le dio una responsabilidad más grande de la que había tenido antes. Le dijo 3 veces: «Apacienta mis ovejas». Pedro se convirtió en el líder principal de la iglesia primitiva. La promesa de restauración no siempre se cumple de la manera que esperamos. A veces Dios restaura las mismas cosas que perdimos, pero otras veces nos da algo diferente pero mejor. Lo importante es que Él siempre compensa generosamente a quienes han sufrido por su causa. Para terminar, vamos a elevar nuestra mirada hacia la recompensa final que espera a todos los que han sufrido confiando en Dios. Esta perspectiva eterna es lo que nos ayuda a soportar cualquier prueba temporal que estemos viviendo. Pablo entendía muy bien esta perspectiva. Había sufrido más que la mayoría de las personas, pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, escribió: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Pablo llamó a todos sus sufrimientos leve tribulación momentánea. Esto suena increíble viniendo de alguien que había sido azotado, apedreado, naufragado y había pasado por tantas dificultades. Pero él podía decir esto porque tenía su mirada puesta en la gloria eterna que le esperaba. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, Pablo escribió: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Pablo estaba completamente convencido de que la recompensa futura era tan grande que haría que todos los sufrimientos presentes parecieran insignificantes en comparación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, Juan describe lo que nos espera. «Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día, todas las lágrimas que hemos derramado van a ser enjugadas por las manos de Dios mismo. Todo el dolor, toda la tristeza, toda la pérdida van a ser solo un recuerdo lejano. Las primeras cosas, todo lo que nos ha causado sufrimiento aquí, van a pasar para siempre.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, Pablo citó las Escrituras diciendo: «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Lo que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad es tan maravilloso que nuestra mente actual ni siquiera puede imaginarlo. Es como tratar de explicarle a un bebé las maravillas del mundo adulto. Simplemente no tiene la capacidad de entenderlo todavía. Jesús mismo nos prometió en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 22. «También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo». Ese gozo final que Jesús promete es un gozo que nadie nos podrá quitar jamás. Será tan completo y tan perfecto que hará que todo el dolor que hemos vivido aquí valga completamente la pena. Hemos llegado al final de esta reflexión, pero tu camino de fe apenas está comenzando. Si en este momento estás pasando por una tormenta que parece no tener fin, recuerda todo lo que hemos visto hoy. Dios tiene un plan perfecto. Sus promesas nunca fallan. Y la transformación que viene después del dolor vale cada lágrima derramada. Tu historia no termina en la crisis. Dios está escribiendo algo hermoso a través de tu sufrimiento. Si este mensaje tocó tu corazón y fortaleció tu fe, ayúdanos a llevar esta esperanza a más personas. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna reflexión y comparte este video con alguien que necesite escuchar que sus mejores días están por venir. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita en su momento más oscuro. Dios te bendiga grandemente.